Bien, este es el video explicativo del parcial 1 de la materia PLC. En este parcial lo que se hizo fue activar el funcionamiento de un motor trifásico y al cabo de 3 segundos invertir su giro. Los materiales para este parcial que se utilizaron los dividí en 5 categorías. La primera son las conexiones. La parte de las conexiones se utilizaron 5 tipos de cables que son cables duplex de categoría 14, conectores banana caimán, caimán caimán y banana banana, un cable de red para hacer la conexión del PLC al PC, un cable monofásico y un cable trifásico. En la parte de los equipos y materiales, como ya lo nombré anteriormente, se utilizó un PC, un PLC S7200 de la empresa Siemens, un motor trifásico, un breaker monofásico y uno trifásico, dos contactores de 110 voltios en este caso, dos relés de 24 voltios, un banco de conexiones y una botonera. En la parte de herramientas se utilizó un cortabríos, un pelacables, unas pinzas, cinta aislante, bisturí y un multímetro para diferenciar y saber cuál es la fase, el neutro y la protección del cable monofásico, y pues para saber también cuál botón de, valga la redundancia, de la botonera es normalmente abierto y normalmente cerrado, midiendo continuidad. En la parte de los softwares se utilizó el TIA Portal, que a través del lenguaje de programación ladder es el que se utiliza para la programación del PLC. Entonces, iniciando en la parte de el esquema que se utilizó, vamos a tener que en cuenta que es un PLC S7200 de la empresa Siemens. Tanto las entradas representadas con la letra I como las salidas representadas con la letra Q van a estar funcionando a un nivel DC de 24 voltios. En nuestra botonera se van a utilizar dos botones, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Estos botones, el normalmente abierto va a ser utilizado para activar el funcionamiento del motor, y el normalmente cerrado se utilizará como emergencia para parar el funcionamiento y así poder reiniciar el funcionamiento del motor. Estos botones van a ser alimentados con los mismos 24 voltios que tiene el PLC, la fuente del PLC. Lo que hace es suministrar estos 24 voltios para alimentar los dos botones, y por el otro extremo de los botones serán conectados a las entradas, en este caso I0.0 e I0.1 del PLC. En cuanto a las salidas, se van a utilizar la Q0.0 y Q0.1. ¿Para qué? Para dos solenoides que son dos relés. Estos relés se pueden configurar en estado normalmente cerrado y normalmente abierto. Estos dos relés fueron configurados para que estuviesen siempre en un estado normalmente abierto. Cabe destacar que pues están representados con la letra K, y las salidas del PLC son las que, por decirlo así, alimentan a los relés, y por el otro extremo, que en este caso son el A2 de los dos relés, serán conectados a la tierra. Además, es importante aclarar que este esquema es el esquema de control, ya que se está involucrando lo que es el PLC. En esta segunda parte de la explicación del esquemático, tenemos que
Este cable monofásico va a estar dividido en tres conectores, que va a ser la fase, el encargado pues de alimentar el circuito, el neutro, que por llamarlo de alguna manera será la tierra, y la protección, que valga la redundancia, va a estar aislado con cinta aislante en el cable en físico. De la fase del cable monofásico se conectará al breaker, y la salida de este breaker será conectado a los dos relés K1 y K2, K1 y K2, como dije anteriormente, en su estado normalmente abierto. ¿Por qué son importantes los relés? Porque las salidas del PLC trabajan a 24 voltios, y para activar los contactores, recordando que son de 110 voltios, se necesita justamente de los relés, que son los que tienen la función de activar lo que es la señal alterna. Entonces, cada relé va a estar conectado al pin A1 de cada uno de los contactores que le pertenecen a cada relé, y el pin A2 de cada uno de los contactores será conectado al neutro. Enseguida se va a mostrar cómo es la conexión de potencia en cuanto a los contactores y el motor trifásico. Comenzamos por estos tres conectores, que sería el cable trifásico, el que va conectado a los 110 voltios de la toma eléctrica. No importa el orden de conexión de estos tres cables, serán conectados al breaker trifásico. La salida de este breaker trifásico será conectado a los pines L1, L2 y L3 del contactor 1. Las salidas, que son T1, T2 y T3 de este contactor 1, serán directamente conectadas al cable del motor. Tampoco importa el orden del cable del motor conectado con estos pines T1, T2 y T3. Este primer contactor lo que va a hacer es activar el giro hacia la derecha, que sería la salida Q0.0. ¿Cómo hacemos para invertir el giro? En este caso pues hacia la izquierda se utiliza el contactor 2, que es KM2. Este contactor 2 lo que hace es invertir mediante puentes dos de sus conexiones. Entonces, como se puede observar, el pin L1 del contactor 2 es conectado al pin L3 del contactor 1. El pin L2 va a estar conectado en el mismo pin L2 del contactor 1. Es decir, el contactor 1 y el contactor 2 van a estar conectados directamente en el mismo pin L2. El pin L3 del contactor 2 es conectado al pin L1 del contactor 1, mientras que en las salidas T1, T2 y T3, tanto del contactor 1 como el contactor 2 se van a conectar entre sí, es decir, T1 con T1, T2, T2, T3 y T3. Lo que son estas salidas van a ser conectadas directamente al cable del motor trifásico. En este cable monofásico primero se identifica cuál es la fase y el neutro, para que en la fase vaya conectado al breaker monofásico, y de este breaker monofásico se va a ir conectado a los dos relés. Este relé va a ir alimentado desde la alimentación que brinda la fuente del PLC. Entonces se conecta, se alimenta tanto el positivo y el negativo a 24 voltios, tanto a este relé como al relé del banco.
Esta sería la alimentación y acá esto simboliza el relé normalmente abierto. Ahora, cada salida del relé está conectada a un contactor. Entonces cada relé está conectado a uno de los contactores. Después, en la parte superior del contactor se puede observar de que están conectados al neutro del cable monofásico. El motor va a estar conectado a uno de los contactores y por la parte del PLC, en esta parte se va a utilizar la energía que suministra el PLC para alimentar los módulos relés, y a la vez pues se van a tener en cuenta las entradas de la botonera, que en este caso son 2 botones, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Y por otra parte, las salidas del PLC van a estar conectadas a los módulos relés para que activen todo el mecanismo y se pueda ejercer el movimiento y la activación del motor trifásico. En la explicación del programa se recuerda que es lenguaje ladder del software TIA Portal. Se tienen inicialmente las 2 entradas. Esta es la entrada que va a activar el motor hacia la dirección, hacia la derecha. Esta es la salida del motor y esta es la segunda entrada, que es el botón de emergencia para parar la salida del motor. Esta es una entrada con el mismo nombre de la salida, ya que se está ejerciendo lo que es el enclavamiento, para que en el momento en el que se oprima la entrada, pase, por decirlo así, la corriente, y al estar activado, la corriente pasará por acá. Al momento de desactivar al momento de dejar de oprimir este botón, seguirá pasando la corriente y quedará enclavado. Ahora, ejerciendo la lógica del punto del taller, en el momento que se active el botón, el motor va a activarse y se adiciona este temporizador, que después de 3 segundos se va a activar este bit de memoria, que al activarse este bit de memoria lo que va a hacer es detener el botón cerrar el botón de emergencia, abrirlo, por decirlo así, porque este es un botón normalmente cerrado. Entonces lo que va a hacer es abrirlo y cortar la corriente acá, pero se va a utilizar, por decirlo así, otra variable de bit de memoria, que va a ser la encargada de, uno, enclavarse así mismo, como lo expliqué anteriormente, y 2, será la encargada de activar como tal el giro hacia la izquierda del motor. Se va a poner un temporizador de 1 segundo por temas de evitar cortocircuitos, y esa sería la explicación del programa en ladder.